La gran fiesta de Viña y la fiebre festivalera ha contagiado a todo el país. Hay críticas, hay elogios, pero para tener la voz de una experta, invitamos a la periodista y crítica de espectáculos, Ana Josefa Silva, a EMOL TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar acá, sí, para hablar una vez más de Viña, como dices tú, que congrega a mucha gente, le importa a todo el mundo. Así es, la atención prácticamente de toda esta semana está puesta en Viña. Partamos por la primera noche. A grandes rasgos, ¿qué te pareció la primera noche? Mira, lo que yo comenté en redes anoche es la apertura más fallida de la que yo tengo recuerdo. La noche de apertura más fallida. Y tengo hartos festivales en el cuerpo. Bueno, y partamos por el punto de inicio para hacer una especie de análisis, la abertura. ¿Qué pasó con la abertura? Ahí también habían grandes temas, detrás una gran canción, una gran interpretación, sin embargo, hubo ciertas críticas en términos de playback. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que la abertura, la idea era genial, era estupenda. Me pareció tener ahí casi literalmente una abertura. O sea, decir, esto es lo que vamos a ver. Y como dices tú, plantear ciertos temas. Inmigración, también claro, está el tema de la diversidad. Que son los temas de moda. El festival tiene que ser oportunista y aquí lo fue a mil y es parte del tema. Y estaba todo eso ahí y era genial. Como digo yo, a esa abertura le faltaron como 3 ensayos. No importa que hayan hecho 15. Pero esto pasa en cualquier espectáculo en vivo, el teatro, etcétera. Tú te das cuenta cuando le falta un rodaje. De hecho, y hago la comparación con los montajes de teatro, porque a veces los montajes de teatro se estrenan y recién toman su carril como a los 5 días, 6 días. Faltó pulir un poco más el tema. Faltó afiatar, porque había mucho elemento, y cuando tú tienes mucho elemento que tienes que coordinar, más ensayo hay. Entonces, puede que se haya matado. ¿Qué falló ahí? Falló lo que se llama como la coordinación entre cada uno de estos elementos, porque esto es un todo, no es, ya, primero se presenta tal, eso es en el libreto, bueno, claro, entra tal persona, entra tal, etcétera, pero lo que tú presentas es una totalidad. La abertura es un concepto y es una totalidad. Ese concepto estaba desagregado, estaba puesto así, no se oyeron bien las voces que tenían que oírse. Los gestos lindos, tener una chiquitita haitiana ahí, es como el tema del momento, está todo el mundo discutiendo de eso. Ese oportunismo estaba perfecto, pero no funcionó el engranaje. O sea, se perdió, había canciones lindas de Yapu, que gracias a Dios aparecieron, porque si no, nadie las vio hasta las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero cuando le falta ensayo, que tú tienes, salvo que, bueno, también pasa con los monólogos, pero sobre todo cuando tienes varios elementos, varias personas, tienes música, tienes baile, tienes performance. Hay una dirección de escena ahí importante en que tú básicamente lo que tienes que hacer es que todos esos elementos funcionen así muy coherentemente, y eso es lo que no ocurrió. Muchas críticas apuntaron especialmente en redes sociales al tema del playback, que también se replicó luego en Miguel Bosé. Cuéntame un poco, ¿es necesario, es fundamental? ¿Qué pasa ahí? Mira, si hay algo que ha hecho prestigioso Viña y que lo ha hecho mantenerse vivo también, es que no hay playback. Incluso hay artistas muy follados que sienten el vértigo de venir a Viña porque saben que se están jugando mucho ahí. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo en estudio canto como la María Cala, pero cuando te paras en un escenario inmenso, ¿tú has hecho karaoke? Sí. Ya. Tú tienes un karaoke, las letras para encima de puesta y te desafina y dice, a ver, yo no soy tan desafinada. Claro. Bueno, te das cuenta que el artista, el tipo que tiene talento, que tiene voz, que tiene oído, no le pasa eso, pero además súmale los músicos que trae, la escenografía, etcétera. Bueno, ese show por eso requiere tanto ensayo, coordinación de sonido, ingeniero, etcétera, iluminación, etcétera. Entonces ese riesgo, dirías tú, es un valor que tiene el festival. Es el gran valor del festival y los artistas, hay artistas que lo han dicho. O sea, me gusta venir a Viña porque es un desafío. Claro. Es el único festival donde se canta en vivo. Es un tremendo riesgo para el artista. ¿Y por qué no estamos cumpliendo? Bueno, pienso yo que para la abertura no importa nada porque la abertura tiene otro sentido, no es un artista exactamente, no es el punto es el artista que se presenta. En el caso de Miguel Bosé, si tú lo escuchaste hablar, te das cuenta que estaba completamente disfónico. Entonces muy resfriado, tuvo que recurrir
al playback o lo que se llama la pista especial, porque se saca cuando habla, ¿no? O sea, no es que esté todo el rato en playback. Tuvo que recurrir, porque de repente sentía tan apagado. Él no es un cantante de gran voz, pero tiene su sello, claro, es muy afinado, etcétera. Y sus canciones, que él es un artista muy creativo, siempre va un paso más adelante, todos sus discos son distintos, exploran, etcétera. En un tiempo fue bailarín, igual incorpora la coreografía porque está en él esto. Pero acá sucede que ya cuando tú tienes una mínima voz se te apaga también el show, entonces te convierte en algo que no llega. Y además del tema del playback, en el caso de Miguel Bosé, ¿qué te pareció la presentación en general? Por parte del público, el monstruo salió ganando, Miguel Bosé, o sea, contó con la aprobación de todos una vez más, aparte de su 10ª presentación también había todo un tema de nostalgia, cierta sensibilidad, por ser el artista que más veces había presentado en Viña. Hay un tema emocional que es clave, Viña es pura emoción. Y luego, algo que también yo dije en las redes, ¿sabes? Por todo esto que yo te acabo de decir de Miguel Bosé, digo, mis respetos a Miguel Bosé, a pesar de que hoy día tuvo una performance fallida y no le dio la voz, qué sé yo, como digo, tampoco es la gran voz, pero, por ejemplo, Sabina tampoco es un tipo de gran voz, y se la ha ido acabando, pero se las arregla para frasear. La última vez que yo vi a Joe Cocker, evidentemente la voz de él, que fue acá en Chile, murió poquito después, evidentemente no es la misma voz. No es la misma, claro. Y Elton John, que es un músico realmente de voz y y intérprete de piano, etcétera, van perdiendo el volumen, van perdiendo el grosor, etcétera. Está bien, pero la mantiene y tiene su potencia. Sigue siendo un showman al final. Sí, no, y tiene potencia, igual la voz, sigue siendo su instrumento. En cambio, lo que le pasó anoche a Miguel, no sé qué, es como que perdió eso. Y en cuanto a Bombo Fica, pasemos un poco al plano del humor. ¿Qué pasó con Bombo Fica? Todos apuntaban a que era una carta segura, ya que ya había contado con el éxito. Sin embargo, ahí también hubo críticas, hubo pifias en ciertas instancias. Sí, hubo pifias. Es que yo creo que Bombo Fica fue la gran desilusión. Porque, como bien dices tú, si bien Miguel Bosé había esperado, el tema giraba en torno a estos años que iban a dar, ese premio terrible que le dieron. Hablemos de ese premio, me faltaba ese detalle. El premio causó muchísimo revuelo, de que era un collage de fotos, de que era hecho por un niño de cuarto básico, de que era muy infantil. Yo lo miré. ¿Qué pasó ahí? Se reveló y la reacción fue negativa. Porque habría sido una cosa naif y qué sé yo, pero yo lo miré y dije, esto se parecen a los trabajos de mi hijo de kinder. Es como eso, digamos, y más o menos hecho. Y alguien decía ahí, le faltó el fideo pegado, me contestaban, claro. qué sé yo. Además de todo el suspenso que fue revelar este premio, y todos quedaron ahí helados. Alguien en la red me decía, diseñadores, ¿sabes que los diseñadores somos capaces de hacer? Por supuesto que sí, hay montones de diseñadores talentosos. ¿Cómo no le hacen un encargo? Ahora, si quieres tú, dale las fotos o eso mismo, que fue muy lindo. El video. Ese clip fue extraordinario. Fue muy lindo en récord y para él muy emocionante y auténticamente emocionante. Eso lo pueden mandárselo un pendrive, ¿me entiendes? Las fotos si quieres, pero como decía alguien, ¿pero dónde lo va a poner? ¿Dónde va a poner eso? Eso fue un punto bajo de la noche. Un mal paso, fue un error, no obligado, porque esto ya estaba, si ya se sabía que iba a hacerse, ¿cómo se pensó bien? Digamos, no entiendo. Entonces, junto con este premio, Bombo Fica fue la gran desilusión, me planteabas. Sí, fue una gran desilusión, porque como bien dices tú, nosotros dijimos, con este humorista nos vamos a la segura, porque le fue genial, uno lo recuerda como divertido, instaló ciertos tips, ¿no es cierto?, que se usaban incluso como memes, etcétera. Era como... Hizo un show errático, en el fondo. Yo siento que muchas veces les ocurre a los artistas en solitario, que o hacen stand-up o algo que se le acerque, es que dice, ahora puedo hacer algo más grande. Y se agrandan, y arman un show, ¿entiendes? Entonces incluyen a esta chica, incluye a Willy Benítez, y arma un espectáculo, ya. Pero para eso hay que tener más dedos para el piano, en realidad. Y como alguien decía, qué bonito,
Le entregó la gaviota a Willy también. Claro, qué lindo, qué buen amigo. Entonces digo, bueno, sí, es que eso está bien para los amigos, pero no para el público. Todo el público es otra cosa. No era el espacio para hacerlo, No, entonces. a lo mejor en la conferencia de prensa que se la regala. O en general, tampoco es el minuto de decir, mire, yo quiero que esté Willy Benítez porque el tipo es genial. No es tan genial, no resultó ser tan genial. Ahí por lo menos te das cuenta, porque este es un escenario que requiere muchas cosas, es un escenario grande y no le funcionó. Entonces esto es un show que fluctuó, entonces iba más para abajo y esto enfría los ánimos en general. Entonces toda esa parte de show, por decirlo así, enfrió totalmente los ánimos. Cuando algún momento empezó a contar chistes, ya te costaba remontarlo. Ese es el problema. Y otro punto que enfría también los ánimos es el tema del horario. Claro. Y con eso vamos a Iyapu. A muchos les pareció una falta de respeto que este grupo, aparte uno de los pocos artistas nacionales que se presentaban, de las bandas nacionales que se presentaban en el festival en general, saliera casi a las 3:30 de la mañana. Sí, o sea, sin embargo, es una crítica que se replica desde hace ya varios años. Mire, yo ya no tengo recuerdo. O sea, tanto que en una oportunidad hablando de esto, dije, ay, yo me acuerdo en una oportunidad cuando le dirigía a Eduardo Rabani, imagínate los años que te estoy hablando, de verdad que no tengo noción, o sea, estoy hablando de fines de los 80 quizás, que no sé, de pronto haber estado hasta las 4 de la mañana en la Quinta Vergara. Bueno, yo siempre hago una broma un poquito macabra, que digo que el 2010 Arjona me salvó la vida y no es chiste, porque como Arjona exigió no salir tarde, tiraron tempranamente en la noche, se fue inmediatamente, entonces fue apretadito, el show terminó a las 2:30, cuando siempre termina a la hora que vimos. Y ahí no habría llegado toda clase de foco, no estaría aquí, digamos. O sea, para que veas, te estoy hablando de 2010, parece reciente, pero hace 8 años. Te estoy hablando de fines de los años 80. La crítica era la misma. Y terminaba a las 4 de la mañana. En ese momento sí se tomaron algunas decisiones. Por ejemplo, ya, dejemos de invitar 5 personas, por ejemplo, ya, ok, se acortaron, son 3. Pero luego viene el tema de que los artistas dicen, este es mi show. Y ahí hay una negociación, también no es decir, mire, como Chilevisión no se da cuenta. Hay negociaciones con los artistas. ¿Y el espectáculo debiese partir a las 9 de la noche y no a las 10? Es una buena idea, es algo que ya el año pasado se había planteado. Incluso a mí en una oportunidad hace ya un par de años, quizás 3, me llamaron los ejecutivos, a mí y otros editores, para que nos dieran ideas y soluciones. Y una de las cosas que planteamos, dijimos, bueno, habría que evaluar si partir a las 9 con esto. Ahora, es un problema porque eso los obliga, ellos tienen el programa de la tarde, que es importante para su rating. Claro. Luego su noticiario, que es la columna vertebral de un canal, no pueden pasárselo, ¿no? Entonces les obliga a mover mucho la programación. Yo creo que no es sencillo llegar y adelantarlo a las 9, pero así como vamos no se ve otra solución. Y por otra parte te comentaba Iyapu de que salió muy tarde, fue muy criticado, y además también está la crítica de que hay pocos artistas, pocas bandas nacionales en el festival. ¿Qué pasa ahí? ¿Es una crítica que tiene trascendencia en el fondo? ¿Hacen falta artistas nacionales o este festival, considerando que es un festival ya internacional, está bien que no se pongan solamente exponentes chilenos? A mí me parece que sobre todo que se ha ido internacionalizando cada vez más, a mí me parece muy importante la presencia de artistas nacionales. Y hay artistas nacionales. Ahora, también hay que pensar de que esto es todos los años y 6 días. Entonces, también tienes que saber de que esas personas que vas a poner en la parrilla, esos artistas, esos grupos, quien sea, no se vuelvan a repetir una y otra vez, luego resulten interesantes en términos de atracción del público. Hay un montón de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Pero sí me parece que no debe ser tan dificultoso tener 6 artistas en el año sobre el escenario, 6 buenos artistas. Por lo demás, cuando hablamos, a raíz de esto mismo que estamos hablando, si hay un artista que tiene poco repertorio, que está empezando, que bueno, canta un disco y 6 canciones, qué sé yo, 12, lo que tú quieras. Que se prevé que es el caso de Augusto Schuster, que es un artista joven y que tiene pocas canciones conocidas hasta ahora, sin embargo aceptó el desafío y va a ir a Viña. Pues claro, y se agradece, te fijas, porque es un show, suele ser acotadito, te fijas, no tiene más historia, no más parafernalia. Entonces, sí, yo creo que sí se puede, sería lo ideal.
Ana Josefa, por otra parte, hablando de la parrilla, ¿estamos mejorando la parrilla año a año o tú consideras que no, que vamos en retroceso? No, yo creo que hay una situación como de estabilización. Es decir, hay cosas que ya sabemos. Uno, Viña no está en condiciones de pagar a Shakira, por ejemplo. Que es el gran sueño de la alcaldesa. Y de todo el mundo. Shakira es la gran artista latinoamericana nivel mundial, a todo nivel. Es inalcanzable en términos de calendario, de plata, de todo, porque por más que ella quiera, no me consta eso, digamos, pero supongamos que sí, ella quisiera venir, pero ella tiene un calendario, no va a dejar, por ejemplo, una actuación en Japón por no sé cuántos millones de yenes para venir al fin del mundo a cantar un rato por unos cuantos miles de dólares para su caso, ¿no? Es decir, la agenda de un artista como ella es tremenda. Entonces tenemos que aterrizar un poco el tema Eso, a lo que es el Festival de Viña. Tienes que entender, claro, qué es lo que no puedes pagar. Nunca vas a poder poner a los Rolling Stones arriba del escenario de la Quinta Vergara. Se te agota el presupuesto de los 6 días, ¿me entiendes? Esos son datos de la realidad que uno con lo que tiene que partir contando. Sin embargo, hay artistas en la historia del festival que han sido grandes exponentes en el escenario. Está el caso de Sting, por ejemplo, que causó bastante revuelo. Pero, por ejemplo, cuando Sting vino con Police estaba como, no empezando, pero estaba remontando. De hecho, aquí había gente que no lo conocía bien. Bueno, claro. Tampoco era un mundo menos globalizado, hay que decirlo. Pero tampoco no estaba en ese momento que sencillamente la gente estaba que se reventaba y no podía venir. Claro, pero el público hoy añora a ciertos artistas de renombre como es el caso. No, qué sé yo, estuvo Elton John, pero también estamos hablando de gente que, para mí Elton John nunca habrá pasado, ¿no? O Paul McCartney, por decirte, ¿no? Lo que tú veas de ello es asombroso, y va a ser un plus, etcétera. O sea, hay muchos artistas de esa índole. Igual son gente que teniendo agenda ocupada no la tienen reventada como Shakira, ¿no? Tú tienes la opción de llegar. O por ejemplo, estoy pensando en un Tom Jones, que es un show de morirse, no había venido antes por todo un impasse, una historia muy divertida, te cuento que estuvo a punto de llegar a Chile y no llegó. Bueno, ese show fue inolvidable, porque era un tipo que no hablaba una jota castellano, y el tipo se para, yo lo vi en segunda fila de pura fan, y me impresionó porque lo miré, y él miraba a la galería y leía lo que estaba diciendo, porque no hay otra interpretación, si no entendía nada, ni yo entendía lo que gritaba, y él entendía, y él miraba así, como esos ojitos como de tigre que tiene, y entendía y contestaba. O sea, esa comunicación con el público que exige un escenario en vivo y tan así vibrante como el de Viña, son para animales de escenario como él. ¿Y qué lectura le das a la Noche Anglo hablando de estos artistas, a Jamiroquai y Europe? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que si bien el reggaetón y todo eso es lo que más se escucha, es lo más popular, es lo más etcétera. Y hay grandes exponentes en esta parrilla también de reggaetón. Hay grandes exponentes, hay otros fatales, pero hay grandes exponentes. Me llama la atención que esa Noche Anglo, las entradas se acabaron así, en un suspiro. Yo me acuerdo porque la alcaldesa, como suele hacerlo en su cuenta, y justo lo miré, yo lo subí a las redes, y todo el mundo empezó a gritar, y yo me acuerdo, mi hija, ya me compré, me dijo, ya me la compré, ya me compré la entrada, y se agotaron en 2 minutos. Bueno, eso te está diciendo algo, y eso que Jamiroquai vino recién. Claro, en diciembre, entonces en ese caso dieron la talla, le achuntaron. Sí, porque es bien, igual es reconocer decir, mira, si ya fue, no, tenía más público que eso. Y Europe, que en alguna oportunidad yo lo he visto y dice, bueno, en ese momento ya lleva su carrete, ¿no? Pero son 40 años de trayectoria, van a tener que mostrar que siguen vigentes ahí en el escenario. Y bueno, sí, si tú ves a los Rolling Stones, insisto, perdón, el fanatismo, o sea, cuando uno ve a los Rolling Stones actuar de esa manera, Mick Jagger, tú decís, perdón, o sea... No han pasado los años. No, y son artistas a full, 1000, eso es impresionante. Entonces, Ana Josefa, y pasando a otro tema, la competencia. Las competencias folclóricas muchos apuntan a que ya es prácticamente una excusa, no se le da la importancia que debería tener. ¿Cuál es tu lectura respecto a eso? Las competencias en general han pasado perdidas de una manera terrible. Yo no hace tanto me ha tocado ver, por esto mismo que estamos hablando, que es muy tarde, qué sé yo, competencias folclóricas o ganadores que aparecen a las 3:30 de la mañana,
20 para las 4, cuando la gente se ha ido. Claro, básicamente no hay público. O se ha ido al baño, qué sé yo, o sea, bien terrible, o sea, alzar tu gaviota ganadora ante nadie, y a esa hora es bien tremendo. Entonces, ahí hay un tema grave por solucionar, si se llama todavía festival. Creo que se han hecho intentos, por ejemplo, el público, ese jurado del público es interesante porque produce una interacción, hay alguien que está involucrado ahí, pero evidentemente que ese es un tema que hay que hincarle el diente. Por ejemplo, algo que hizo una vez Gonzalo Estrada, que es convocar ciertos compositores. Como decía, yo no digo, no dejarle espacio a la gente nueva, por supuesto que no, eso es súper necesario. De ahí eso es lo interesante de un festival, que aparezca alguien, ¿no? Pero si tú aseguras, por ejemplo, hubo compositores en ese momento impresionantes y las canciones que habían, tú las esperabas. En cambio ahora tú, es como la gente dice, me paro al baño a la hora de la competencia. Y en cuanto al nivel de la competencia, ¿qué te pareció? ¿Pudiste ver algo? Porque ahí también, claro, hablábamos del tema del horario, pero muchos criticaban que era más música urbana, mucho reggaetón, muchos ritmos muy animados en cuanto a una competencia que por lo general en la historia han sido cantantes más líricos, por así decirlo. Bueno, a mí no me molesta que cambie porque, por ejemplo, un montón de años lo que era clásico era la balada latina, o sea, Z, que lata más grande, o sea, y fue muchos años, fue eso, y me encanta que no exista más, o sea, eso es. A mí el reggaetón no me gusta, con todo respeto, entiendo que es el ritmo de moda, no sé si sea muy valioso. El reggaetón musicalmente es bastante básico, en realidad, en términos de música. Entonces, ¿se debería subir el nivel para los próximos años? Eso de todas maneras, tú tienes que, yo creo que el jurado preseleccionador ahí es clave. No sé quiénes estuvieron, cómo se hicieron, si lo hicieron rápido, que les llegó también, porque uno dice, miren el jurado, pero tampoco uno sabe qué cosas le llegaron, ¿no? Claro. Y siempre, fíjate, de un tiempo largo a esta parte, han sido mucho mejores las canciones folclóricas. ¿Por qué? Porque el folclore, calladitamente, aquí se cultiva, y mucho, en muchos lugares de Chile, muy piolamente, hay gente que cultiva el folclore. Entonces, ellos, no es que mandemos una canción a Viña, no, es lo que han hecho siempre. Y eso se ha ido notando con los años. Ana Josefa, y recapitulando un poquito, ya cerrando la entrevista, ¿cuántas gaviotas del 1 al 7 le darías a la primera noche del festival? Oye, ninguna gaviota. ¿Ninguna? No, ¿qué gaviota? No, por favor, ninguna gaviota. La primera noche no. ¿Y cuáles son las expectativas para las noches que quedan? El jueves, evidentemente, es la noche sobre la que hay una tremenda expectativa. Va a estar Kramer. Ahora, Kramer también puede caer en el error de sobreactuarse, de armar un show demasiado. Él tiene un poquito esa tendencia. El tema de las imitaciones, de cambiarse mucho. De pronto, ahí es menos es más, ¿cómo se dice? Calmar, como lo que le pasó a Bombo Fica que comentabas tú. Sí, de pronto, no sé qué es lo que va a llevar, pero o sea, creo que el jueves va a ser una tremenda noche. Ana Josefa, tendremos que estar ahí expectantes entonces para las noches que quedan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Emol TV. Gracias, encantada. Nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en emol.com como siempre y a seguir conectados aquí en Emol TV. Nos vemos.